hermanos y amigos, Dios les bendiga. Desde Villa Ballester estamos trayendo la palabra del Señor, un mensaje de salvación y vida eterna para todos aquellos que desean escuchar la palabra del Señor. Mi nombre, yo soy el pastor Roberto Badalasi. Voy a presentar a mi hijo, el cual nos va a ayudar en la lectura de la palabra de Dios en esta tarde. Hola hermanos y amigos, que Dios los bendiga mucho. Yo soy Bautista Badalasi. Hoy vamos a leer la hermosa palabra de Dios en el libro de San Lucas, capítulo 16, versículo 19. Y el título dice: El rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Fíjese, querido amigo y hermano, aquí en la palabra del Señor, el Señor nos está contando una historia que tiene un marco dramático, porque vemos aquí en la palabra del Señor que nos enseña que había una persona adinerada, había una persona muy rica, que casi siempre, todos los días, hacía fiesta con esplendidez, y él se vestía con púrpuras, con lino fino, con las mejores prendas. Pero nos dice también la palabra de Dios que en la puerta de este rico había un mendigo que se llamaba Lázaro, el cual estaba ansioso por comer aún las migajas que caían de la mesa del rico, pero dice que nadie se las daba. También nos dice la palabra del Señor que este hombre que se encontraba abandonado en ese momento, dice que estaba cubierto de llagas. Por supuesto, una persona cuando pasa mucho tiempo sin higienizarse, realmente el cuerpo le sale como una especie de sarnilla, y al rascarse el cuerpo se llaga, se lastima. Y nos dice la palabra de Dios de que aún venían los perros y le lamían las llagas. Y vemos aquí en la palabra del Señor que luego de un buen tiempo de pasar esta especie de agonía, dice que este hombre Lázaro fallece, muere, y dice que es llevado por los ángeles hasta el seno de Abraham. Y nos dice que cuando pasó el tiempo, dice que también murió el rico y fue llevado al Hades. En aquel momento, antes de que Jesús resucitara, la morada de los muertos se llamaba Hades. Y el Hades estaba dividido, un lugar para los muertos justos y otro lugar para los muertos pecadores. Nos dice la palabra del Señor de que cuando el rico va a parar ahí en el Hades, dice que ve a Lázaro en el seno de Abraham. Conocemos la historia de Abraham, el padre de la fe, en el cual el Hades estaba en la profundidad de la tierra, dividido, donde iban las almas justas y donde iban las almas pecadoras. Pero dice que estando en una agonía, alzando sus ojos, dice que vio a Lázaro en el seno de Abraham, y le grita rico, le grita a Abraham y le dice: envía a Lázaro para que moje su punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque me estoy quemando en estas llamas. Entonces Abraham le dice: hijo, tú recibiste tus bienes en la tierra y él recibió males, ahora él es consolado y tú eres atormentado. Además le dice Abraham: hay una gran cima que nos separa a ustedes de nosotros, de tal manera que los que quieren pasar
de nosotros para ustedes no pueden, ni tampoco ustedes pueden pasar por acá. Nos separa una gran cima. Fíjese que la palabra cima muchas veces es conocida y entendida cuando a veces decimos la cima de una montaña, y esto nos da a entender que es la parte más alta de la montaña. Pero esta parte más alta de la montaña, que se describe como cima, está escrita con la letra C, comienza con la letra C. Pero si nosotros observamos aquí en la palabra del Señor, la palabra cima está con S. La palabra cima con S significa un gran abismo, un gran pozo. Una cima con S representa ese abismo, ese lugar bajo en donde realmente fue a parar esas almas que estaban lejos del Señor. Entonces dice que le dice el rico al padre Abraham: envíale a la casa de mis padres, porque tengo 5 hermanos. Envía a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Entonces Abraham le dice que a los salmos, a la ley y a Moisés tienen, dice que escuchen la ley de Dios. Entonces este rico le dice: no, padre Abraham, pero si alguien se levanta de los muertos y les testifica, se arrepentirá. Y entonces Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos, porque aunque se levante alguien de entre los muertos, no se arrepentirá. Por eso nos enseña aquí la palabra del Señor. Realmente en aquel tiempo, cuando Jesús todavía no había muerto y no había resucitado, en el Hades, que estaba dividido, todas las personas que morían, todas las almas que morían, iban a parar a ese lugar, que se encuentra en lo profundo de la tierra, que hoy en día es conocido como el Hades o es conocido como el infierno. Pero nos enseña la palabra de Dios que en aquel entonces, tanto las almas buenas como las almas iban a parar a ese lugar. Pero desde que Cristo resucitó, nos enseña la palabra del Señor que Jesús fue a predicar a las almas a aquel lugar. Cuando Jesús es muerto, en su espíritu va a las almas que estaban encarceladas. Y esto lo vamos a leer. Es bueno si usted tiene un papel y lápiz para anotar estos versículos, porque realmente fuera bueno que luego usted lo pueda estudiar en su casa. Y vamos a ir al apóstol San Pedro, a la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 3 y verso 18. Primera de Pedro, si quiere anotar, capítulo 3, desde el versículo 18, donde nos está hablando esto que yo le he acabado de decir. Dice así: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual está hablando en su Espíritu, pero vivificado en el Espíritu, en el cual, o sea, en el Espíritu, cuando su cuerpo estaba en la tumba, en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Acá nos enseña la palabra del Señor que también Cristo padeció, pero en el Espíritu fue a predicarle, dice, a los espíritus encarcelados, los que desobedecieron en el tiempo de Noé.
Y vamos a seguir leyendo en este mismo libro de Primera de Pedro, en el capítulo 4, un poquito más abajo, si quieren tomar nota, capítulo 4 y versículo 6, nos dice: porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Acá nos enseña la palabra del Señor que Jesús desciende hasta el Hades, donde se encontraba Lázaro, en el seno de Abraham. El seno de Abraham se le llamaba a la separación, al lugar donde estaban las almas justas, se le llamaba, a ese lugar se le llamaba el seno de Abraham, porque era donde Abraham estaba encargado de recibir las almas de los justos. Y la otra parte del Hades es donde hoy en día es conocida como el infierno, donde están las almas injustas. Pero cuando Jesús muere, dice que en el Espíritu, lo que hemos acabado de leer acá en Primera de Pedro, dice que va a predicar a los espíritus encarcelados, aquellos que estaban en la parte buena, o sea, en el seno de Abraham, pero se encontraban en aquel momento. Y nos dice la palabra del Señor que aquellos que desobedecieron también se les predicó la palabra del Señor, y nos dice la palabra de Dios que Él lleva cautiva la cautividad. O sea, esto lo vamos a leer en Efesios, si quiere tomar nota, Efesios capítulo 4 y versículo 8. Efesios capítulo 4 y versículo 8 dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a la parte más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea que el Señor fue hasta el seno de Abraham y predicó a aquellas almas que eran justas, y nos dice la palabra de Dios que también predicó a las almas que estaban encarceladas, pero nos dice la palabra del Señor que llevó cautiva la cautividad, o sea, llevó para el cielo. O sea que las personas, los hijos de Dios, que hoy en día mueren, que son justificados por la sangre de Cristo, aquellos que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, ya no van al seno de Abraham que se encontraba en lo profundo de la tierra, sino que ahora aquel que muere va al tercer cielo con el Señor. Las almas justas, los que fueron justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, hermanos, que hay una ley. La ley del pecado nos lleva para abajo, nos lleva al infierno, a la profundidad de la tierra. Y la ley de la salvación por medio del Señor y la sangre de Cristo nos eleva para el cielo. Y esto podemos compararlo con una ley física. Dice que la ley de la gravedad a todo objeto lo tira para abajo. Pero hay otra ley que han descubierto los hombres, que es la ley de la aerodinámica. Esta ley de la aerodinámica es la que sostiene en el aire a los aviones. Fíjese, mientras uno esté dentro de un avión, estamos dentro de la ley de la aerodinámica. Pero si decidimos bajarnos de ese avión, ya sea con un paracaídas o una persona si se tira de un avión, se pone en práctica la ley de la gravedad que lo tira para abajo. ¿Qué nos enseña esto? Que si realmente nosotros no estamos en el camino del Señor, esta ley de la gravedad nos va a llevar directamente al infierno. Si morimos sin Cristo, sin haber aceptado el Evangelio que Jesucristo vino a predicar, porque religiones hay muchas,
Pero Jesucristo vino a predicar el Evangelio. El Evangelio no es una religión más de tantas de las que hay en el mundo. El Evangelio es una relación con Dios. No es una religión. Suena parecido. La palabra religión y la palabra relación suenan parecidos, pero no tienen nada que ver. La religión es inventada por los hombres. Hay miles de religiones en el mundo, pero el Evangelio es una relación con Dios. Nos relacionamos con Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Entonces hay una ley. Ya no es más la ley de la aerodinámica, porque esto es acá. Hay una ley que es la ley del sacrificio de Jesucristo. Por gracia somos salvos, no por la ley escrita en un pergamino o en una piedra, sino escrita en los corazones de aquellos que hemos aceptado a Jesucristo. Esta es la ley del Espíritu, y esta ley del Espíritu es que cuando acabamos nuestro testimonio aquí en la tierra, cuando este cuerpo de carne se desvanece y el Espíritu sale de nosotros, los hijos del Señor están con esta ley del Espíritu y volamos con Cristo para el tercer cielo. Queridos amigos y hermanos, en esta tarde yo te quiero dejar como ejemplo lo de Lázaro, este mendigo, y lo del rico. El rico se olvidó de Dios. Realmente dejó de lado las cosas del Señor y por causa de su riqueza se perdió porque no le dio lugar a Dios. Porque el mal no está en la riqueza, sino está en darle el mal uso a esa riqueza y al olvidarse del Señor. Por eso que Jesús dijo, cuán difícil es que entre un rico en el reino de los cielos. Dice, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el cielo. Nos dice la palabra del Señor que allí en Jerusalén había una puerta grande donde entraban los mercaderes con sus camellos, pero cuando en una hora señalada se cerraban las puertas, los portones ahí de Jerusalén, y los que entraban tenían que pasar por una puerta más pequeña que era llamada Ojo de Aguja, donde tenían que hacer arrodillar a los camellos para pasar por ese ojo de aguja que se les llamaba, una puerta muy pequeña donde los camellos tenían que entrar arrodillados porque no entraban. Y Jesús dijo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que es dificultoso para un animal hacer eso, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque realmente hay muchos ricos que la riqueza hace que se olviden del Señor. No tienen tiempo para ocuparse de Dios. Y esto le pasaba a este hombre que se fue a la parte del infierno porque hacía cada día banquete con esplendidez, se vestía con lujos y no se acordaba ni de los pobres ni se acordaba de Dios. Pero hoy, en esta tarde, querido amigo y hermano, te quiero dejar esta palabra. ¿Estás en la ley de la gravedad o estás en la ley escrita en el corazón de los hijos de Dios? Yo te recomiendo que aceptes la ley del Señor Jesucristo, porque por gracia somos salvos, no por una ley escrita, la ley de Moisés, sino que por gracia. La palabra gracia significa regalo, por regalo de Dios. Hoy somos salvos. Acepta a Jesucristo como Señor y Salvador y ten esta vida eterna de regalo que el Señor te da. Te invito a hacer una oración si tú quieres aceptarle a Jesucristo como Señor y Salvador, para que empieces a vivir la vida eterna. Desde el momento que aceptas a Jesús, empiezas a vivir la vida eterna. Y un día la completaremos el día que estemos con el Señor. O que nuestro cuerpo se desvanezca y nuestro espíritu salga y iremos con Él. O cuando Cristo venga
en el rapto de la iglesia y venga a buscar a sus escogidos. De una manera o de otra estaremos con el Señor, pero debemos de empezar a vivir la vida eterna acá, en la tierra, con nuestros cuerpos carnales. Del momento que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, ya tenemos vida eterna. Te invito a hacer una oración para aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, venimos ante tu presencia. Te acepto, Jesús, como mi Señor, como mi Salvador. Perdona todos mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Sálvame, Señor, y salva a toda mi familia. Te doy gracias por esta salvación tan grande, en el nombre de Jesús. Amén.